Y ahora sí, quisiera que me acompañaran esta mañana a un versículo muy lindo que se encuentra en 2 de Corintios 6:10. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y son dos cartas las que le envía, que son, podríamos decir, entre cosas buenas y cosas malas, porque por una parte había una iglesia que tenía hambre y sed del Señor, la cual el apóstol Pablo les habla del amor, que no vemos en otro pasaje una enseñanza tan profunda. Tal vez el apóstol Juan en sus epístolas nuevamente vuelve a hablar del amor, pero el apóstol Pablo se toma el tiempo en 1 Corintios 13 para hablar de todo lo que es el amor, y dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos tres es el amor. Y también les habla acerca de los dones del Espíritu Santo, pero en medio de todo eso también los sacude y los tiene que reprender en algún momento, porque en 1 Corintios les dice: miren, yo les traía viandas, les traía revelaciones de Dios, les traía misterios, les traía tantas cosas de bendición y riquezas, pero les voy a tener que dar lechitas, porque ustedes se andan peleando ahí, no, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas. Y dice el apóstol Pablo: ¿acaso murió Pedro por ustedes? Dice, o fueron bautizados en el nombre de Apolo, dice. Y entonces, como hay división entre ustedes, dice, no les puedo dar el alimento espiritual sólido, les voy a dar un biberón con leche espiritual. Estoy parafraseando, o una pachita, ¿verdad? Como decimos acá en Guatemala. Y en todos esos, no sé cómo llamarlos, y sabores y sin sabores de las epístolas del apóstol Pablo a los Corintios, llegamos aquí al capítulo 6 y verso 10, y es un versículo que estuvo resonando en mi mente esta semana, y quiero leerlo. Y dice: como entristecidos, dice, está hablando el apóstol Pablo, mas siempre gozosos, dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, dice, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo, dice. Vamos a orar esta mañana y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra, y que esa palabra llegue como espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro corazón y haga la obra para la cual fue enviado. Papito, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por la bendición de estar aquí, Señor, una vez más, para seguir aprendiendo de ti, Señor, para seguir recibiendo, Señor, de tu enseñanza. Permite que nuestro corazón sea buena tierra, pero que no sea una tierra que solamente dé fruto a 30 o a 60, sino que pueda ser la buena tierra que da fruto al 100 por 1, Señor. Que podamos dar fruto al 100 por 1 y alcanzar todas aquellas cosas que tú tienes para nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Amén y amén. Amén. No sé si se goza esta mañana. Amén. Fíjense que me llama la atención porque el Señor Jesús habla con sus discípulos ya casi a punto de ascender al cielo. Y les dice: miren, les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dice. Ahora, eso es interesante porque en otro pasaje de la Biblia menciona y dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, todos los milagros, sanidades, liberación de demonios y todo lo que hizo en su ministerio terrenal, no alcanzaría el mundo, dice, para llenar de tanto libro. Entonces, deja ver que el Señor Jesús hizo una obra grande y poderosa mientras estuvo caminando en la tierra. Sanaba enfermos, liberaba demonios, como dice aquel canto, ¿verdad?, que cantábamos,
desde escuela dominical, dice, calma la lluvia y la tempestad, ¿verdad? Camina sobre el mar, sube al monte a orar, recibe revelación, tiene una autoridad tal que en un momento maldice a una higuera y la higuera se seca. Era tal el poder de las palabras de Jesús, que así como vemos en Génesis que provocaba vida y cambio, porque en Génesis 1, cuando vemos el principio de la restauración del mundo, dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz. Pero es la palabra de Dios la que empieza a activar. Pero también la palabra de Dios podía decir, esta higuera solo apariencia es y no tiene fruto, y entonces que se seque. Y esa palabra que dio vida en Génesis también podía quitar vida en el Nuevo Testamento. Pero miren, en medio de todos esos milagros, prodigios, y hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que dice que Dios, dice, y hasta lo tengo en mi estado de WhatsApp, dice, Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que hizo ayer, y hoy en la mañana me compartía el pastor Julito un testimonio de su hermano, cómo Dios lo sanó y todo. Yo decía, de veras, Dios es el mismo ayer, el que abrió el mar, el que hizo descender el maná, el que hizo brotar agua de la roca, el que llevó en victoria al pueblo de Israel. Ese es el mismo de ayer, es hoy y por los siglos de los siglos, dice. Hablábamos también con el doctor Brett, que además es tan infinito y tan vasto que alguien pudiera decir, mire, yo llevo 50 años en el Evangelio, pero le podría decir, mire, usted puede llevar 100 años y no ha descubierto todo lo que Dios tiene para usted. Ahora, en medio de todo eso que Jesús hizo, se reserva algo y dice, miren, ya les dije muchas cosas, les enseñé parábolas, hice milagros, porque muchas veces se aprende no solamente con una enseñanza escrita o con una enseñanza como la que compartimos compartiendo con los siervos, y estas personas tiempo decían, amén, gloria a Dios, y cuando puedas habla, decían. Y yo me quedé así confundido, ¿verdad? ¿Cómo si predica todo el tiempo y cuando puedas hablar? Porque él se refería a que predicamos más con nuestra vida, en cada segundo de nuestra vida, con nuestras actitudes, con lo que trasladamos de Dios, con lo que reflejamos de Dios, que con lo que decimos. Pero miren, le he dado muchas vueltas, pero quiero llegar a esto. Y entonces Jesús dice, miren, todo lo que hice, milagros y todo, pero aún tengo muchas cosas que deciros, dice. Ahora, ¿cómo es eso? Porque Dios va escalonando, y así como los padres que cuando tienen un bebé, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo el bebé! Y le empiezan a dar, primero solo toma lactancia materna, ¿verdad? O solo toma leche de la mamá, luego le empiezan a dar leche en polvo preparada, luego papillas, y le van preparando, hasta que llega un momento en que ese bebecito que solo tomaba leche, le sirven un gran bistec, una carne, y lo empieza a cortar y disfruta un pedazón de carne, que cuando era bebé no podía comerlo, porque se iba a ahogar, o se iba a atragantar, o se iba a enfermar. Pero ahora que ha crecido y que ha llegado adulto, puede disfrutarlo. Y por eso dice también la Biblia que mientras el heredero es niño, dice, en nada difiere del esclavo. Pero cuando llega a la madurez, entonces dice, miren, a mí me dejaron una herencia y ahorita ya soy mayor de edad. Gracias, tutor, por haber cuidado de mi herencia. Ahora yo la administro, porque ya alcanzó una madurez. Ahora, eso es lo que Dios quiere para nosotros, que alcancemos esa madurez para que todas esas bendiciones que están ahí para nuestra vida puedan venir a nosotros. Ahora miren la pregunta que les quiero hacer, porque es interesante.
Y yo les pregunto, ¿ustedes creen, quiero que me respondan con toda sinceridad, que Dios quiere bendecirnos aún más de lo que ya nos ha bendecido? A ver, quiero ver las manos en alto. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirnos aún más de lo que ya nos bendijo? Alguien pudiera decir, ay, sí, Dios me ha bendecido mucho. Miren, este año, bueno, esta última temporada, no solo este año, sino tal vez un poco más atrás, ha sido de bendición tras bendición espiritual. Miren que a veces uno se queda así, pero así, que ya ni se puede mover de la presencia del Señor, de todo lo que Dios está mandando. Y el pastor Julito me contaba en su testimonio de cómo él vio la nube descender en el testimonio ese de sanidad de su hermano, y cómo Dios hizo la obra en su vida. Pero miren, a veces la nube desciende, que es tanta la unción, tanto el poder, que uno tiene que apoyarse de algo, decir, Señor, tanta bendición, qué glorioso, de veras, esto que estoy sintiendo acá, nadie, ni nada del mundo nos lo podría hacer sentir, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando otra cosa, ni esto, ¿verdad?, que se pueda comparar a lo que Dios hace en nuestra vida. Y yo creo que aquí todos somos testigos, ¿verdad?, de lo que ha sucedido en las casas, lo que ha sucedido en las actividades del doctor Tren, aún aquí, aún el miércoles, que éramos poquitos, pero qué linda la palabra, ¿verdad? Y entonces la Biblia habla de esa riqueza. Y fíjense que esta semana fue una semana de mucha bendición, y yo decía, de veras que uno aprende no solo escuchando un mensaje, sino que uno aprende vivencialmente viendo lo que sucede. Y esta semana me tocó andar con el doctor Tren en varias reuniones, y mucha gente muy importante, muy importante tal vez, y con muchos recursos económicos, pero para mí con dos cualidades muy interesantes. Uno, bueno, varias cualidades, pero una, que tenían mucho dinero, eran muy importantes y muy exitosos. Dos, que aún en medio de todo ese éxito, riqueza e incluso fama, había una gran necesidad de Dios. Había una búsqueda, es decir, nos falta algo. O sea, tengo aquí todo el dinero, podría irme a dar una vuelta al mundo y tomarme un año de vacaciones viajando por todo el mundo. No me acabaría mi dinero y todavía seguiría estando bien. Pero falta algo que solo Dios puede dar en nuestra vida. Y eso me llamaba la atención, porque a todo nivel hay necesidad de Dios. Y qué bendición que Dios siga levantando siervos, siga levantando hombres para llegar ahí, para llegar a esos lugares donde hay necesidad. Pero otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que en todas estas personas había una característica, y era que habían sido enriquecidos a través de un siervo de Dios. Miren qué interesante, porque cuando nosotros vemos la historia de José y Faraón, sabemos que Faraón ya era muy rico y todo, pero ese imperio que existía en ese momento hubiera quebrado, hubiera desaparecido, como de cierto lo hizo después, porque a nuestro tiempo solo llegan los vestigios, las tumbas llenas de oro, y los templos, los edificios, las pirámides, las grandes riquezas de lo que un día fue un gran imperio. Miren, en la historia mío, de las quiebras que han habido, una que me impresionó a mí mucho fue la quiebra de Pan Am, una empresa de aviación multimillonaria, con ejecutivos con muchos recursos, y se va a la quiebra. Y Kodak también,
¿verdad? ¿Se acuerdan de esa empresa de los rollos fotográficos y de las fotografías? Una empresa multimillonaria, y también se va a la quiebra. Entonces, aunque el imperio de Egipto era un imperio con riqueza, viene Dios y va a usar a un siervo suyo, a un vaso de barro, llamémoslo así, a un hombre, a una persona, aun cuando dice la Biblia acerca de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero viene Dios y en su misericordia va a usar ese vaso para llevar una bendición a estas personas, muchas veces aún no creyentes, pero que van a ser impactados por lo que Dios va a hacer a través de ese vaso. Fíjense que yo he ido a la iglesia desde que tengo memoria. Me cuenta mi mamá que cuando nací, mi abuelo corrió y me fue a poner una Biblia, dice, en las manos, ¿verdad? Y me empezó a bendecir y dijo, miren qué tremendo las bendiciones y las palabras que pueden venir, y va a ser un siervo de Dios y va a enseñar la palabra, y empezó a dar palabras de bendición. Y luego iba a la escuela dominical, iba a las escuelas bíblicas de vacaciones, y en la iglesia y sirviendo. Ayer hablaba con un pastor de jóvenes por esta actividad de ASPA juvenil, y compartíamos con uno. Yo le decía, mira, yo he estado en casi todas las áreas de la iglesia, en medios, en diaconado, me ha tocado barrer. Lo más difícil que me ha tocado es limpiar letrinas en Monte Limpio, un centro de retiros. Ni siquiera eran baños, pasar por todas las áreas. Pero ¿por qué les digo esto? Porque en todo este tiempo no me había venido la revelación, ni me había llegado el entendimiento que lo que impulsó y lo que llevó a otro nivel a José y a Daniel no fue su conocimiento, no fueron sus habilidades humanas. Fíjense que en el caso de Daniel es bien interesante, porque él era noble, él era de la nobleza, era, si lo pudiéramos decir de otra forma, la crema innata de la sociedad judía o israelita de su tiempo. Y tanto así que viene Nabucodonosor y dice, miren, a esos tráiganmelos al palacio. Estos que tienen conocimiento, hablábamos la semana anterior, se recuerdan de cómo recolectaron el conocimiento de todo el mundo para revertir lo que había pasado en Babel, en la construcción de la Torre de Babel. Pero todo ese conocimiento humano no fue lo que impulsó a Daniel. No fue que Nabucodonosor hubiera dicho, es que Daniel tiene las mejores calificaciones en todas las clases que damos aquí en el reino. Lo que impulsó a Daniel fue la gracia y el don de Dios y la unción de Dios en su vida. Porque cuando él llegó delante de Nabucodonosor y le reveló el sueño, eso no era conocimiento humano. Eso no era lo que él aprendía en sus clases estando en la corte de Nabucodonosor, sino que era algo que venía de parte de Dios. Era un don espiritual. Y entonces yo llegaba a este pasaje y se me repetía mucho en mi mente esta parte donde dice, como pobres, dice, pero enriqueciendo a muchos, dice. Miren, yo me sorprendí porque de muchas de esas personas con las cuales tuvimos algún acercamiento esta semana, una de las características que tenían era que en algún momento Dios había utilizado a este siervo para darles una chispa que los encendiera para estar donde están hoy. Miren qué tremendo, porque es lo que dice el apóstol Pablo aquí, dice, como pobres pero enriqueciendo a muchos. Entonces, haciendo una transmisión de riqueza, y ahorita lo vamos a ver, porque lamentablemente por todo lo que ha habido en el mundo, hoy cuando se escucha riqueza, rápido, ya vienen,
que el evangelio de la falsa prosperidad, y sí, y empiezan los señalamientos. Pero no podemos quitar de la Biblia ni una palabra. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis, dice: hay de aquel quien quite, dice, una letra, una coma a esta palabra. No lo podemos quitar, no lo podemos ocultar, y es algo que el Señor dejó aquí. Y entonces quiero que me acompañen a 1 Corintios 1:5, porque vamos a ver algunas cosas de cómo Dios enriquece. Miren la palabra que utiliza, porque dice Dios enriquece. Dice en un versículo que Dios, dice, Jesús, dice, hablando de Jesús, siendo rico, dice, se hizo pobre, dice, lo que menciona aquí el apóstol Pablo, para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos, dice. Pero ahora vamos a ver a qué se refiere toda esta riqueza que habla. Y quiero que leamos 1 Corintios 1:5, y miren lo que dice acá. Leamos desde el verso 4. Dice el apóstol Pablo: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Miren lo que está hablando. Miren, el apóstol Pablo dice: ¡ah, qué gracia la que Dios les dio, hombre! Yo le doy gracias a Dios por sus vidas. ¡Qué gracia la que Dios les ha dado! Ahora yo les vuelvo a preguntar nuevamente: ¿nos ha dado Dios gracia a nosotros? Cuando vemos todas esas bendiciones, cuando vemos todas esas reuniones, miren, yo a veces hasta veo los videos otra vez. Por ejemplo, veo los videos cuando estamos adorando, cuando está el doctor Prende en su guitarra, cuando está el pastor Julito ministrando Santa Cena, cuando estamos orando, cuando estamos compartiendo la palabra. Y solo de recordar uno dice: ¡ay, grande! ¡Cuánta bendición para nuestras vidas! Y luego dice acá en el verso 5: porque en todo, dice. Ahora miren qué interesante lo que usa acá, porque dice, no dice porque en algunas cosas, sino que dice porque en todo, dice, fuisteis enriquecidos en Él. Ahora quiero hacer aquí una pausa, porque cuando vemos esto puede crear frustración, como lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Ya puede decir: ay, pero ¿por qué dice eso? ¿Y por qué yo no soy enriquecido? ¿Por qué dice que somos enriquecidos y yo ando, veo, a 3 menos cuartillo, decía un pastor, ¿verdad? O sea, miren, me saco las bolsas, busco mi billetera y no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es... No. Como dice una canción. Pero eso puede crear frustración en nosotros. Puede crear frustración porque entonces decimos: ¿qué está pasando, verdad? Dios dice algo, pero nosotros no lo estamos obteniendo. Y por eso es de que muchos se frustran en el Evangelio y vuelven atrás, porque vienen con una expectativa de Dios. Vienen: ay, pero es que yo veo que aquel es bien bendecido. Sí, mira, Dios me ha bendecido, vení a la iglesia, te invito. Y llegamos nosotros, o llega otra persona, y uno dice: ¿por qué a él lo bendice? ¿Por qué a mí no me bendice? Porque muchas veces estamos viendo la bendición o esta riqueza solo desde un punto de vista, desde una perspectiva. Eso es uno. Y dos, que lo que hablábamos al inicio, somos bebés. Somos bebés berrinchudos, nos peleamos, tenemos divisiones. Unos dicen: yo soy de Apolo, de Pedro, lo que le va a decir el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios más adelante a la iglesia. Y entonces el Señor le dice: bueno, mijo, entonces para ti lechita espiritual. Y después estamos: Señor, ¿y ese por qué tiene su bistec? Señor, ¿y aquel por qué le diste ese pedazón de carne? ¿Acaso no somos los dos hijos? Sí, tú también eres hijo, pero eres hijo bebecito. Y si te dan carne, te va a hacer mal. Como compartíamos hace un par de semanas acá en la iglesia, yo les contaba en una oportunidad cuando mi hija era pequeña y decía:
¿puedo usar ese cuchillo para salir a jugar al jardín? No, mija, ¿cómo vas a pensar? Si es chiquita, si es una niña de 2 años, 3 años, y va a andar corriendo con un cuchillo de sierra en el jardín, se puede hacer daño. Pero si después viene ya mi hija mayor, dice, papi, ¿puedo usar ese cuchillo para partir mi carne? Pero ya está en una edad, claro que sí, aquí está. Lo que allá era de destrucción o de peligro, aquí es de utilidad y de bendición. Entonces muchas veces no alcanzamos por esas razones. Pues acá en el verso 5, y dice, porque en todo, y dice en todo, eso me gusta, porque dice, como cuando dice el Señor Jesús y enseña a orar, dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Señor, y puedo pedir tal cosa, tú pide. Ya, si te responden sí o no, pues ya esa es otra cosa, pero de que te van a responder, te van a dar respuesta a tu oración, ¿verdad? Amén. Y entonces dice, en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra. Miren qué lindo, a mí me encantó porque para aquí con nosotros ha sido un desborde de palabra. Miren, yo me quedo sorprendido y agradecido al mismo tiempo con el Señor, porque no crean que su servidor está en pilas así. Es una bendición que empieza a fluir. Miren, incluso a veces yo traigo algunas cosas preparadas y empieza a fluir el Espíritu Santo y empieza a dar palabra y a mí me bendice y yo soy el primero que salgo bendecido. Entonces dice, en toda palabra y en todo conocimiento. Miren qué lindo eso. Porque es lo que nos ha compartido también el doctor Prem, ¿verdad? Cuando dice, ustedes tienen la mente de Cristo, ustedes tienen el cerebro de Cristo, lo dice él, ¿verdad? Para comprender todo conocimiento. Pero no echamos mano de eso, estamos limitados, estamos en una jaula, en algo que nos limita, como aquella historia que cuentan del elefante, que desde pequeño lo clavan con una estaca ahí en el suelo y le ponen una cadena en una de sus patillas y ahí está el elefantío. Como es pequeño no puede quitar la estaca, pero cuando crecen podría solamente hacer así el pie suavemente, como dice otra canción y quitar la estaca, pero no lo hace porque se ha quedado encuadrado o limitado en ese, no sé cómo llamarle, en su creencia, en su pensamiento. Ese pensamiento lo limita, y el gran elefante del circo o de un zoológico que podría salir, ahí está con la cadena en la estaca. Y eso fue lo que le pasó a los espías que llegaron a la tierra prometida. Ellos dijeron en su visión, ellos dijeron, somos como langosta, somos como un insecto ante esos gigantes que están en la tierra prometida. Ellos estaban viendo la dificultad, estaban viendo lo que los limitaba. Es como aquel siervo que llega corriendo con Eliseo, le dice, Señor, mira, hoy sí aquí quedamos, nos tienen rodeados, salgamos con las manos en alto, tal vez logramos hacer un arreglo. Estoy parafraseando. Y entonces viene el siervo de Dios y eleva una oración y dice, Padre, abre sus ojos, dice, para que pueda ver que son más los que están de nuestro lado que los que están en contra de nosotros. Pero nosotros hemos vivido tanto en el mundo que estamos limitados y el enemigo nos ha encasillado, nos ha limitado para que no podamos ver que no es en nuestra fuerza, no es nuestra batalla, no es por nosotros, sino es por Dios. Y dice la Biblia que fueron abiertos los ojos espirituales de este siervo, y en eso voltea y empieza a ver el ejército de Dios alrededor de ellos,
Y por eso dice después el apóstol Pablo, porque son más los que están de nuestro lado que los que están en contra de nosotros. El apóstol Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el enemigo nos ha limitado y nos ha encasillado. Y por eso es que muchas veces aún viene aflicción a nuestra vida, o puede venir, digámoslo así, aflicción a nuestra vida. Y ansiedad, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Y ahora, Padre, cuando tenemos un Dios a quien podemos correr y podemos llegar, miren, eso a mí se me ha hecho rema últimamente, porque me ha tocado vivirlo, y de llegar delante del Señor, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero de que vas a hacer algo, Señor, porque dice tu palabra, y así dice la Biblia, que los que esperan en Él, dice, no serán avergonzados. El enemigo quiere traer vergüenza, señalar, avergonzar, descalificar, acusar. Pero el apóstol Pablo dice, ¿quién? Dice, a ver quién, a ver quién es el listo, a ver quién es el machito, diríamos, el valiente, que se atreve a debatir con Dios, a ponérsele a Dios. ¿Quién me acusará? Dice en Romanos 8, a los escogidos de Dios. Pero entonces ahora miren cómo empieza la bendición. Por eso muchas veces nosotros estamos súper bendecidos. De verdad, miren, yo a veces miro, yo se los decía al inicio, cuánta bendición ha estado el Señor enviando sobre nuestras vidas. Y miren, yo decía ahora, con esa donación que hicieron de los cereales, decía, Señor, dije yo, hasta cosas materiales, no solo espiritual, sino cosas materiales también estás enviando, decía yo. Y entonces, pero muchas veces estamos tan bendecidos, pero nos enfocamos en lo material o nos enfocamos en lo que podemos ver y decimos, ese no está bendecido porque no tiene dinero. Por eso volvemos otra vez a lo del evangelio de la falsa prosperidad, ¿verdad? No predicamos el evangelio de la falsa prosperidad, lo digo aquí claro y en transmisión en vivo. No predicamos porque eso no es lo que la Biblia enseña, pero sí enseñamos un evangelio integral porque está en la Biblia. Cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces Dios quiere que tengamos salud y quiere que seamos prosperados en todo. Dios quiere que seamos prosperados en todo. Por eso nosotros vemos que de Abraham, dice la Biblia, que pasa momentos de dificultad. Pasa momentos de escasez, pasa momentos donde hasta vende a su esposa por dinero. Pero al final de sus días, dice, y Abraham, dice, era muy rico, dice, y lo enfatiza de esa forma, diciendo muy rico. No se queda solamente en decir, y Abraham tenía algunas posesiones, o Abraham era algo rico, o Abraham era rico. Enfatiza y dice, y Abraham era muy rico. Pero entonces Dios no nos va a dar algo sin antes enriquecernos por dentro. Ahora yo les pregunto, ¿hemos estado siendo enriquecidos en palabra, en conocimiento de Dios, en dones, en unciones, en alabanza, en visiones, en profecía, en dones del Espíritu Santo, en sanidades? Entonces le tengo una noticia muy buena esta mañana, que a mí me emociona, me llena de emoción. ¿Y saben cuál es? Que viene la bendición completa sobre cada uno de nosotros. Quiero ir rápido, porque nos ha avanzado el tiempo y quiero que me acompañen ahora a 2 de Corintios 9. Y miren qué lindo.
Segunda de Corintios 9:5. Me encanta este pasaje. Miren, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros, dice, y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda. Miren cómo lo escribe la Biblia acá. Vuestra generosa ofrenda, ya prometida, dice, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa. Lo vuelve a recalcar el apóstol Pablo, ¿verdad? Y no como codicia. Miren, eso es bien interesante, porque hoy en día, lamentablemente, hay muchas iglesias, y aún podría decir muchos ministros, que andan detrás del dinero, ¿verdad? Y de las ovejas, como que fueran trasquiladores. Esta oveja tiene lana, vamos a ver cuánta lana le podemos sacar, ¿verdad? Y ahí van está pasando, lamentablemente, tristemente, no lo podemos negar, pero no es lo que Dios enseña. Porque por eso el apóstol Pablo, cuando se despide de la iglesia de Mileto, dice: porque yo les enseño, hermanos, se debe ayudar al prójimo y recordar las palabras de Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar. Porque a todos nos gusta recibir. Ahorita viene el fin de año, ¿verdad? Y hay intercambio de regalos. Y a quién no le gusta recibir regalo. Pero la Biblia dice, y yo lo he vivido, más bienaventurado, dice, es dar que recibir. A mí no se me olvida una oportunidad que Dios me permitió regalar una computadora, y la limpié bien, la arreglé, la fui a entregar. Cuando estaban abriendo esa computadora, yo sentía una felicidad, sentía una satisfacción más que cuando yo tuve mi primer computadora. Y entonces se comprueba esto que dice la Biblia: más bienaventurado es dar que recibir. Pero avancemos, porque el tiempo nos avanza. Verso 6: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Qué triste, ¿verdad? Pero luego dice: y el que siembra abundantemente también segará. Ahora miren qué lindo, porque alguien podría decir aquí: ay, Dios, qué mal que yo no he tenido para sembrar, porque entonces ahora, como sembré escasamente, voy a cosechar escasamente. Miren, cuando nosotros empezamos a compartir con mi hermana Nani a través de internet para la pandemia, y yo bendigo la vida de Nani porque me animó tanto a compartir, y armó un discipulado internacional donde había gente que se conectaba por Zoom de Suecia, de Alemania, de Francia, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, de México, Estados Unidos de costa a costa, de Colombia, de Italia. Miren, una bendición ese discipulado. Pero el Señor me habló a mí, yo otra vez, ¿verdad? Como hablábamos de ese canto, no ese canto, sino esa canción, ¿verdad? Que dice: no tengo dinero ni nada que dar. Pero cada uno de nosotros tiene algo que dar. No todo es dinero. Yo les decía, a mí me dio una enseñanza tan grande con este siervo de Dios, de ver cómo él había enriquecido a tanta gente, pero no dándoles económicamente, sino dándoles algo más, algo que era más valioso, incluso algo que no les pudieran quitar. A veces se habla y dice: la mejor herencia que un padre le puede dejar a un hijo es su educación, porque eso nadie se lo quita. Y es cierto. Pero miren, lo interesante es de que se da algo que no necesariamente es dinero. Un consejo, compartir la palabra. Y ese fue el rema para mi vida cuando estaba en pandemia. Y yo dije: Señor, no tengo dinero ni nada que dar, pero tengo Biblia para compartir, tengo conocimiento para dar. Den un aplauso fuerte al Señor. Amén, amén. Y entonces yo dije: Señor, voy a empezar a dar, y voy a empezar a dar.
Y en todo este tiempo que hemos estado dando y dando y dando. Pero ¿y usted qué da? Y hemos dado como aquellos apóstoles que iban entrando al templo, y lo hablábamos hace unas semanas. Yo le decía, bendito Dios, que no tenían dinero. Si yo hubiera sido ese paralítico, en algún momento lo hemos sido, ¿verdad?, que estaba tirado a la entrada del templo pidiendo una limosnita por el amor de Dios, ¿verdad?, así como se ponen en los semáforos muchas veces, una limosnita, y le hubieran dado, mira, aquí tengo un billete de A5. Ese billete de A5, qué tristeza hubiera sido. Gracias a Dios que no tenían dinero, porque le dieron algo que era más valioso, porque le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y dice que ese paralítico entró saltando al templo, y muchos se maravillaban y creían y decían, ¿quiénes son estos que están trastornando el mundo? Y entonces hoy te tengo otra buena noticia para ti. Tú que has estado sembrando, y no solamente dinero, pero si has estado sembrando dinero, también, gloria a Dios, porque ahorita lo vamos a ver en otro versículo. Pero si has estado sembrando oración, si has estado sembrando compartir de la palabra, si has estado sembrando servicio, viene tu cosecha. Viene tu cosecha, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice en Gálatas, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si has sembrado, vas a cosechar, y tu cosecha va a ser abundante. Pero miren, avancemos rápidamente, porque nos avanza el tiempo y quiero ir finalizando. Y dice, verso 7, que cada uno, dice, dé como propuso en su corazón. Y a mí me encanta esto, porque hoy en día los que atacan a la iglesia, los que atacan los ministerios, señalan, es que ahí solo para sacar dinero, es que ahí solo para trasquilar a las ovejas. Puede ser en algún lugar, no lo vamos a negar, que de todo hay en la viña del Señor, como dicen. Puede ser, pero dice acá bíblicamente que no es una obligación. Aquí no se está obligando a nadie. Hermano, usted como no ofrendó esta semana, usted como no dio su diezmo, usted como... No, dicen, nadie dé de mala gana, ni por obligación, porque Dios conoce los corazones, porque Dios ve la necesidad. Por eso es que aquella mujer que dio 2 moneditas y nadie le prestó atención, porque todos dijeron, ella pobre, miren, ella fue la que menos dio, y Jesús paga todo, y dice, ella fue la que más dio, porque ella no dio de lo que le sobraba, sino que ella dio de lo que tenía. Entonces no es la cantidad, ni es la obligación, sino que es el corazón con el que se da. Y entonces dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Y esto me encanta, porque Dios, dice, ama. ¿Cuántos son amados por el Señor? ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Porque dice, porque Dios ama al dador alegre, dice. Dios ama al dador alegre. Cuando tú das algo al Señor con gozo, con alegría, con amor, por gratitud, como lo hemos dicho tantas veces, no es que yo no sirvo a Dios para que Él me dé, no es que yo no sirvo a Dios por lo que ya me ha dado. Yo sirvo a Dios porque yo estaba perdido, porque yo era ciego, pero ahora veo, porque yo no podía caminar, pero ahora brinco. Esa es la motivación correcta de gratitud por lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora miren lo que sigue diciendo, porque es que esto está pero precioso y glorioso hoy. Miren, verso 8. Y Dios, dice, puede hacer
miren qué interesante, Dios puede hacer, dice, Él es todopoderoso para hacerlo, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Amén, Señor, gloria a Dios. A fin de que teniendo siempre, no dice, algunas veces te va a ir bien, algunas veces te va a ir mal, no dice, teniendo siempre, dice. Cuando nosotros leemos en el libro de Proverbios y habla de la sabiduría de Dios, dice que con ella están las riquezas duraderas. Miren, vemos gente a veces en el mundo que gana millones, y así los pierde, después se va a la quiebra. Podría mencionar algunos nombres, pero estaba viendo el otro día, o estuvimos viendo una serie muy famosa que transmitieron en Netflix, de un cantante que tuvo que volver a vender los derechos de su vida y todo, volver a salir, porque estaba mal económicamente después de haber tenido todo. Entonces, pero en Dios dice, siempre, dice, teniendo siempre todo lo suficiente, dice, en todas las cosas, y vuelve otra vez a enfatizar todas las cosas, como dice en las epístolas de Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y dice, abundéis para toda buena obra. Ahora lo que se viene es que miren, yo siento como una avalancha de bendición, como que estuvieran abriendo una manguera que es de bomberos, dijeran, ahí les va la bendición sobreabundante, porque miren, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10, ese me encanta. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Pero lo que quiero que reciban hoy es porque hoy esto es una realidad que Dios está mandando como un decreto sobre nuestras vidas, sobre cada una de sus vidas, porque miren, dice, Él da semilla, dice, al que siembra. Y dice, Él da semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará, dice, vuestra sementera y aumentará vuestra siega, dice. Verso 11, y aquí vuelvo otra vez a lo mismo, seréis enriquecidos, dice. Miren, pero siento, una unción de Dios cada vez que lo repito. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, dice, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Miren qué lindo. Porque dice la bendición que Dios va a traer, que Dios va a derramar y que va a salpicar, si pudiéramos decir, a otros que están alrededor. Los otros van a glorificar a Dios, van a glorificar a Dios por lo que Él ha hecho acá. Y quiero que me acompañen. Y ¿saben qué me impresionaba ahí? Voy casi ya finalizando, pero miren, quiero que me acompañen a Filipenses 4. Filipenses 4:14. Miren lo que dice aquí la Biblia. Está hablando otra vez el apóstol Pablo y le está hablando a la iglesia de Filipenses, pero lo que a mí me impresionó tanto es cómo Dios crea una conexión entre lo físico y lo espiritual. Enseñábamos hace un par de semanas en el libro de Efesios, en Efesios 5 y 6, cuando habla de la familia y habla
de la relación del matrimonio. Y dice, grande es ese misterio, mas yo hablo esto respecto a Cristo y la iglesia, dice. Entonces, está hablando de algo espiritual. Está hablando de algo secular, está hablando del esposo y de la esposa. Y de pronto cambia y dice, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia, y se va a lo espiritual. Y ahora acá en las riquezas nos está hablando de riquezas de su gloria. Y hay un montón de versos que les voy a, si quieren apuntar. Por ejemplo, dice 2 de Corintios 8:1, dice, y 2 habla riquezas de su liberalidad. Efesios 1:7, riquezas de su gracia. Efesios 1:8, riquezas de su gloria. Efesios 2:7, riquezas de su gracia. Efesios 3:8, riquezas de Cristo. Efesios 3:16, riquezas de su gloria. Romanos 11:33, profundidad de las riquezas de Dios, dice. Romanos 9:23, riquezas de su gloria. Y miren, está hablando de riquezas espirituales. Pero ahora viene y otra vez Dios va a entrelazar lo espiritual con lo material, con lo físico. Y miren lo que dice acá, verso 14, Filipenses 4:14. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, bien habéis hecho en compartir conmigo en mi aflicción, dice. Está hablando de esta iglesia que había enviado una ofrenda al apóstol Pablo para el ministerio. Ahora cae a la parte económica, cae a la parte del dinero natural. Y ahí es donde va entrelazando, ¿verdad? Donde muchos confunden. Pero miren qué lindo lo que sigue diciendo, verso 15. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, dice. Miren lo que le está hablando a la iglesia. Porque aún a Tesalónica, verso 16, enviasteis dádivas más de una vez, dice, para mis necesidades. Está hablando el apóstol Pablo, verso 17. No es que busque la dádiva en sí, dice el apóstol Pablo. Y eso me encanta, porque eso le pone el equilibrio, ¿verdad? No era un ministro, no era un apóstol que anduviera detrás de lo material, como muchos hoy, ¿verdad? Lo tenemos que decir nuevamente. Era un ministro que andaba detrás del bienestar de las ovejas. Y por eso dice, no que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto, dice, que aumente en vuestra cuenta, dice. Y miren qué lindo, porque él sabía, miren, si yo les quito la oportunidad de sembrar, si yo les quito la oportunidad de dar al Señor cualquier cosa, ¿no? Ya hablamos del servicio, pero ahora hablamos de la parte material, les estoy quitando bendición. Yo lo entendí, y lo entendí en una enseñanza del pastor Cash, hace muchos años, que llegó a compartir Almolonga. Y yo lo entendí que cuando Dios nos permite a nosotros dar en la obra, es como que hubiera un terreno. Yo les compartí el otro día, como aquellos que hay en Inglaterra, donde miren, aquí les vamos a dar un pedacito para que siembren sus hortalizas. Y él, yo no quiero echar semilla. Si el beneficio va a ser para usted, usted va a cosechar de esa semilla que está dando. Y entonces yo lo entendí, que cuando Dios abre la oportunidad, los más bendecidos vamos a ser nosotros. Más bienaventurado es dar que recibir. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Efesios 4:17, y lo repito nuevamente, y está aquí en la pantalla, porque es la Biblia, no es un invento humano, no es palabra humana, sino es palabra de Dios. Y no lo podemos quitar, ni podemos dejar de enseñarle al pueblo, porque le quitamos la bendición. Y entonces dice, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta, dice. En otro pasaje dice, el que da al pobre a Dios presta, dice. Y Dios no se queda con nada. Dios tarde o temprano
Aún muchas veces, quizá no de las mismas personas. A veces sembramos, hacemos el bien a alguien y a veces decimos, este es un malagradecido, podríamos decir en nuestro entendimiento humano. Pero aún si hubiera un malagradecido que ayudamos, que le dimos, que sembramos, y tal vez no vino de ahí la cosecha, pero la cosecha va a venir de parte de Dios. Porque otra vez volvemos a Gálatas cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que tu cosecha va a venir de parte de Dios. Ahora miren, verso 18. Pero lo he recibido todo, y vamos ya finalizando hoy porque se nos fue el tiempo. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, dice el apóstol Pablo. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Y miren, esto me encanta porque dice fragante aroma. ¿Qué es un fragante aroma? Cuando entramos a veces en un lugar y uno dice, ¡ay, qué rico huele esta planta!, ¿verdad? ¡Ay, qué rico el olor que se siente acá! Fragante aroma, agradable, ¿verdad? Y dice acá, sacrificio agradable, sacrificio aceptable, agradable, no solamente al apóstol. No solamente el apóstol, gracias, qué bueno que se acordaron de mí, me mandaron la ofrenda. No, para la obra, claro está, ¿verdad? Sino que dice, agradable a Dios. Agradable a Dios cuando tú estás dando a Dios, y muchas veces toca dar en una iglesia, ¿verdad? O toca dar a un hombre, ¿verdad? Pero tú lo estás dando a Dios. Esa es una ofrenda, es un olor agradable, es un sacrificio aceptable, dice agradable a Dios. Ahora, ¿cómo es tener agradado a Dios? Como cuando entró Esther delante del rey y le dice, estaba tan agradado el rey de la reina Esther que le dice, mira, pide lo que quieras, hasta la mitad del reino te daré. Pero ¿cómo es tener agradado a Dios? Que Dios venga y hable de nosotros de esa forma. Porque esas son las riquezas que no hemos alcanzado muchas veces, pero que están en la palabra, que nos las hemos perdido por ser bebés, por nuestra inmadurez, por tantas razones, pero que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y hoy sí finalizo, verso 19. Y ese es un versículo que nos encanta mucho, ¿verdad? Y lo hemos compartido tantas veces. Y dice, y mi Dios, dice el apóstol Pablo, proveerá a todas vuestras necesidades, dice esta versión de las Américas. Dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Y lo que sigue es aún mejor, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Saben cómo es esto? Como cuando esos reyes multimillonarios o esa realeza que tiene tantas joyas, riquezas, propiedades, y dice, bueno, y el rey va a responder, de acuerdo a un fondo que tiene allá asignado. No, dice, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces desata una expectativa de que va a ser así, glorioso, va a ser así que nos va a dejar impactados, como nos ha dejado ya impactados en lo espiritual, ¿verdad? Dice que cuando fue la inauguración del templo de Salomón, todos iban con la expectativa, ¡ay, qué belleza el templo! Miren, ahí tienen oro, ahí tienen piedras preciosas, miren las copas de oro puro, miren el mármol y tanta riqueza, miren los cedros del Líbano y cuánta riqueza había en la casa de Dios. Había mucha riqueza. Pero cuando todos estaban ahí y adorando, dice que descendió la nube. Descendió la presencia del Señor, como compartía el pastor Julito hoy en la mañana.
descendió la presencia de Dios sobre ese lugar, que dice que los que estaban en la puerta dando la bienvenida perdieron sus turnos, terminaron adelante, y todos tirados, envueltos en esa unción, en medio de esa presencia de Dios. Pero ¿saben qué me impacta también? Que antes de todo esto, de todo ese mover, Salomón había ofrecido un sacrificio a Dios, como esta iglesia cuando dice que ofreció sacrificio a Dios. Había ofrendado, y entonces ahora habla y dice: si la bendición espiritual ha sido tan hermosa, a veces lloramos quebrantados, a veces yo les decía, miren, a veces uno se tiene que agarrar de algo, porque es tanta la unción que uno dice: es que de veras ya no aguanto tanta presencia de Dios sobre mi vida en este lugar. A veces es tan fuerte así la presencia de Dios. Así dice Dios: miren, de veras que siento la unción esta mañana. Así dice Dios: va a ser la bendición material y sobreabundante en todas las áreas de nuestra vida, en salud. Y lo que el enemigo quiso robar, lo que el enemigo quiso destruir, lo que el enemigo quiso avergonzar, Dios lo va a exaltar, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y quiero que cierren sus ojos esta mañana. Quiero que cierren sus ojos. Tu bendición viene. Tu bendición viene. Dios ya la tiene preparada y solo está esperando que nosotros avancemos, que nosotros demos la estatura, que dejemos de ser niños inmaduros, que lo busquemos de todo corazón. Todo aquello que has dado no es la cantidad, es haber dado lo mejor que tenías. Miren, yo cuando empecé a hacer videos en YouTube para compartir de la palabra, no me gustaban. Yo decía: no tengo gracia, no tengo carisma, no tengo para dar. Pero yo dije: voy a dar lo mejor que tengo. Tal vez sea insignificante, tal vez sea poco, tal vez sea como esos panes y esos peces que llevó aquel muchacho. Pero no es en nosotros, no es en nuestras fuerzas, sino es en Dios. Y cada centavo, cada servicio, cada oración, cada palabra, cada cosa que has hecho en el reino, Dios te lo recompensa. Oh, Ramaya Kira Lavamais, Tukira Lavamais. Oh, Ramaya Kira Lavamais, Sanda Ravamai Kira. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero primero tiene que prosperar tu alma. Primero tiene que prosperar tu alma. Pero esa bendición viene sobre tu vida, viene sobre nosotros, viene sobre cada uno de los que nos escuchan, aún a través de internet. Ahí donde estás, levanta tu mano, recibe hoy, recibe tu parte, recibe la bendición, recibe lo que Dios tiene para ti, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, dice esta versión, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Papito lindo, te damos gracias, Señor.